Como un número complejo, ya sea en forma rectangular o en forma polar, se puede expresar como un polinomio. Acuérdense que partíamos de este hecho, ¿no? De este hecho. O sea, yo sé que sí, aquí más o menos. Bueno, voy a subir un poquito más la cámara. Creo que sí. Ahí está. Para que podamos generarle de por acá. Vamos a suponer que nuestro número complejo es así en forma rectangular y así en forma polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Noten cómo aquí lo estoy poniendo en forma polar estándar, por así decirlo. Porque acuérdense que hay formas simplificadas. Norma de z, casita, teta. Norma de z, cis, teta. ¿Verdad? Aquí estoy utilizando como dice la forma estándar de la forma polar. ¿Sí o la representación estándar? Entonces, si yo tengo z a la n, ya vimos que esto significa esto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Y entonces ya dijimos que todos los teoremas de números complejos, los teoremas de los números reales se aplican en los complejos, nada más considerando la probabilidad imaginaria. Entonces, si yo aplico las propiedades de los reales, que son válidas para los complejos, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Y quedamos que esto es igual a ¿quién? Al módulo de z a la n por coseno de n teta más y seno de n teta. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿esto de dónde viene? Bueno, les explico. Si aquí yo tengo un binomio, ¿verdad? Elevado a una potencia, entonces puedo aplicar el teorema de binomio, el binomio de Newton. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo se lo aplico a este número complejo y luego simplifico, voy a llegar a este. Ahora, ¿por qué se los explico así? Porque si luego me voy a llevar 20 minutos o más. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar el binomio de Newton y aparte aplicar identidades. ¿Y por qué tenemos que aplicar identidades? Porque si están de acuerdo que muchos términos van a ser el producto de coseno por seno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso potencias de seno por coseno y por potencias también de coseno. Entonces se tienen que aplicar identidades, eso nos va a llevar muchísimo. Yo prefiero mejor grabar un vídeo aparte donde puedo explicarles de dónde sale, ¿sí? Para que se vea que es pura álgebra. Pero yo creo que si les estoy diciendo de dónde surge, sí se entiende, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, que de aquí lleguemos acá, vamos a dejarlo para un video. Yo voy a hacer lo posible para prepararlo y lo incluimos también en el canal de YouTube. Sí, que por cierto ya le sucedió. ¿O qué quieren que lean como los youtubers? ¿Qué? Antes tienes que suscribirte y darle clic aquí a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y eso me va a hacer feliz. No, yo no soy youtuber, o sea, es nada más, pero sí es importante que se suscriban para que sí les llegue, no sepan cuándo lo subí. Sí, pero no es para hacer business, yo no monetizo ni nada de eso. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque así es el youtuber, ¿no? ¿Sí? Levántese, continuemos, regálame un like y suscríbete a la campanita que está aquí para que le avises a más, para que YouTube le avise a más gente. Pero, ¿cómo ves, querido? ¿No tienes tu canal, verdad? ¿No tienes tu canal? ¿No tienes tu canal? ¿Cómo se llama? Abraham Pérez. Abraham Pérez. ¿Abraham Pérez? ¿Y de qué es tu canal? Sí, a ver. Pero, échate el comercial, digo, no hay bronca, pues échate el comercial. Échatelo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sácalo. No, pero diles de qué es bien, o sea,
Sí, pues, anímalos para que, si no, así como. O sea, mi canal es más nada pues para pasar el rato, para de echarse una receta y ya. No es ni tan efectivo ni nada, pues no es para nada. Pero pues así, y a poco no, ahí luego tienes fans, ¿no? ¿Verdad? Amigo, te invito a café. ¿Verdad? Luego hay amigos hasta en el canal si hay unos chavos, creo que sí hay algunos de otros países. Porque ya ven que hay unas estadísticas que aparecen. Y a ellos están hasta algunos de sos un crack. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver ahora una variante del teorema de Fermat para calcular potencias, perdón, raíces. ¿Cómo sería para las raíces? A ver, vamos a suponer que yo tengo dos números complejos, ¿no? ¿Sí? W, que le vamos a llamar C más D, y Z, A más B. Entonces vamos a suponer que que W es la raíz cuadrada, bueno, mejor, Z es la raíz cuadrada de W. Si vamos a empezar con la potencia más sencillita, obviamente son potencias pares, es el cuadrado. Si Z es la raíz cuadrada de W, esto significa que W es igual a Z cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y lo planteo como cuadrado porque si ahora nos vamos a la raíz enésima, si Z es la raíz enésima, o sea, cualquier raíz, cuadrada, cúbica, cuarta, etc. Enésima de W. Entonces, ¿esto significa qué cosa? Que W es igual a Z a la N. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos? Si yo aplico las propiedades de las raíces de números reales, que sabemos que son, acuérdense que son las mismas de los complejos excepto de la unidad imaginaria, tendríamos así la raíz enésima de W es Z. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo es esa raíz enésima? Bueno, aplicamos el teorema de Fermat. ¿Qué nos decía el teorema de Fermat? Si se fijan, esto ya como que es una potencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es una potencia racional, fraccional. ¿Por qué? Porque es una raíz. Entonces, ¿qué nos dice? Que es el módulo de W elevado a esa potencia. ¿Sí o no? Ese es el módulo. Y ahora va a haber una variante con el argumento. Se los voy a poner. El argumento va a ser así: coseno de teta más 2pi n, perdón, 2πk sobre n más i seno de teta más 2πk sobre n. ¿Qué pasó? Donde k va desde 0, 1, 2, hasta n menos 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿por qué me estoy yendo de esta manera? Porque aquí ya estamos aplicando lo de potencia. ¿Sí? Nada más que la potencia es fraccional. Entonces, la raíz va a ser el módulo del número complejo elevado a esa potencia. ¿Sí? Pero ese es el módulo.
Pero ¿qué pasaba con el argumento en la potencia? Se multiplicaba por n, ¿sí o no? Si se fijan, aquí no se está multiplicando por n, aquí hay una variante. ¿Sí están de acuerdo? Es el argumento, acuérdense que es el ángulo, el argumento es el argumento del número al cual estamos extrayendo raíz, más 2 pica veces entre n. ¿Por qué ahora es así el argumento? Bueno, la razón, pues es muy simple, y es por el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué era lo que decía el teorema fundamental del álgebra? Nada más de volada, chavos, para continuar. ¿Qué decía el teorema fundamental del álgebra? Rápido. Dependiendo del grado de la expresión del número de soluciones. ¿El número qué? De soluciones. A ver, pero de nuevo, ¿el número de qué? Soluciones. O sea, De nuevo, desde el principio. ¿El número de qué? que dependiendo del grado de la ecuación, era el número de soluciones. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Rápido. Dependiendo del grado de ecuación, el número de raíces. Ok, sí. Básicamente era toda ecuación polinomial de grado n tiene n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. Esto apréndanselo, porque quienes lleven ecuaciones diferenciales van a ver que la solución de ecuaciones diferenciales lineales se basa en ese principio y así lo analiza, porque considerando las raíces va a ser la solución. Claro, desafortunadamente esto es algo que no llevan los compañeros de industrial, los compañeros de logística, de gestión, y pues, ¿qué les digo? No puede ser, ¿verdad? O sea, no se puede que a mí sí me toque pastel y a ellos no. ¿Sí o no? ¿Quiénes son de los chavos que no van a tener este privilegio? ¿A poco no sienten gacho? O sea, lo llevaban antes. ¿Por qué se los quita? ¿Por qué los discriminan? Eso es discriminar. ¿Eh? Aguas. ¿Vale? Ahora pues exijan que se las vuelvan a dar. Exijan. Levantaste la mano, ¿no, güero? ¿Eh? Es que ahí se ve. ¿No la vas a llevar? ¿Y no sientes feo que ellos no la lleven? ¿Qué o no? Pero diles, no importa, compañeros, pueden entrar oyentes a las clases. Diles, tú les explicas, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Ya ven? ¿Eh? Ahí está el güero. Me va a echar la mano. ¿Cómo te llamas, güero? Ahí. Ahí les pasas luego ahí la información, hijo, para que te busquen, porque sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces, esta es una forma de decirlo, o bien todo polinomio de grado n, pero todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. ¿Sí? En n factores lineales. Es una como consecuencia de ese teorema. Podemos decir que este es un corolario, que eso es lo que viene yendo en material que les comparto para que empiecen a estudiar también. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si se fijan, aquí ¿qué pasa? Que a θ le estamos sumando 2πk y lo estamos dividiendo entre n. Y k es un número entero que va desde 0 hasta n-1. Si va desde 0 hasta n-1, ¿cuántos valores de k son? N. Porque empezamos desde 0.
y cada una de esas n's va a ser la n raíz que corresponde del que nos dice que es el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Ahora, se los tengo que explicar así porque si yo empiezo a hacer la deducción de la fórmula, va a llevar muchísimo tiempo. Lo que voy a hacer es tratar de demostrar la anterior, la de la potencia, y obviamente pues ya saben más o menos cómo sería el de la raíz. Sí, porque si no, no acabamos, ¿vale? No oigo. ¿No oigo? Eso. Bien. Pues vamos a empezar con los ejercicios. Ya, ¿para qué tanta jalada? Fíjense bien, de los ejercicios que van al principio no tiene caso, están bastante chafitas. Del 5 al 16, pues yo creo que tampoco están muy... Bueno, sí vamos a hacer uno del 5 al 16. Estos sí están interesantes. Y a mí me gustaría que hiciéramos uno, fíjense bien, a ver, el 16, ese sí no lo tenemos que chutar. Es bastante interesante el 16 y podemos hacer el 14. ¿Sale? Vamos a empezar por el 14. A ver, ¿quién lo tiene ahí en la mano? ¿Ya? Espera. Como por ejemplo decían los chavos de sistemas hace tiempo, vamos a hacer un meme. Vamos a poner el meme. ¿Se acuerdan que hay un meme donde está Batman dándole a Robin? ¿Sí? Entonces ahí se pone que Robin dice, y bueno, dice, estas ecuaciones diferenciales. Manchado. Pues es que, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí. ¿Verdad? Puede ser, no, chavos, no, o sea, es para apoyarlos, no es para... Ya a nivel avanzado sí se llaman ecuaciones diferenciales, ¿eh? Yo he visto modelos de inventario con ecuaciones diferenciales. Modelos de inventario con ecuaciones diferenciales. El modelo, ¿cómo se llama? El modelo de los costos. Y aplicas ecuaciones diferenciales para sacar máximos, mínimos. Hay modelos de ya más avanzados. ¿Sí? Es para que vean. Bueno, vamos a ver el 14. Es z igual a 2,42 menos i. ¿Sí? Bueno, nos dice que hay que pasar la forma polar. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay que sacar su módulo, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Están de acuerdo que la parte imaginaria es menos 1? ¿Sí o no? La parte nada más, el coeficiente, ahí no lleva la i, aguas, ¿eh? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Nada más es el coeficiente, la b. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Raíz de 4 por 2 más 1, 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Sí. Ahora hay que sacar ¿qué cosa? El argumento. Y el argumento es tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Sí? Luego. Ahora, eso es un ángulo. Ese es un ángulo que tenemos que sacar. Aquí la pregunta es, ¿grados o radianes? Los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque grados es más fácil de manejar. ¿Sí o no? Es más fácil de manejar, hay que decirlo, estamos más familiarizados, pero también hay que enseñarnos a manejar radianes.
Vamos a sacar a de dos formas. A ver, aproximadamente, a ver, sáquenselo. ¿Eh? Rápido. Luego. ¿Escuchaste lo que dijo el señor? A ver, rápido. ¿Cuánto? ¿Escuchaste lo que dijo el señor? Hablen fuerte, chavos. Menos 19.42. 47. Ok, pero espérenme. En serio, hablen fuerte, chavos. En serio. Por eso tenemos estos monos. ¿Sí? No dicen nada. Dicen nada. Vamos a seguir haciendo tarugadas. Al fin y al cabo dicen nada. ¿Listo? ¿Sí? En cambio, si tú hablas fuerte, les va a dar miedo. La van a pensar 2, 3 veces al hacer sus pendejadas. En serio. Aplíquense. ¿Sí? Hablen fuerte. Defiendan sus ideas. Claro, la idea, aquí la meta es que las ideas estén bien. Sí, porque pues tampoco vas a poner ideas que estén mal, ¿no? Que estén bien. Pero eso implica pensar. ¿Sí? Aguas. A ver, ¿cuánto es? Rápido. ¿Qué? ¿Grados? Menos 19.47 grados. ¿En radianes? Menos 0.3398. Muy bien. ¿Por qué hay que ponerlo en los dos? Porque generalmente los resultados van a estar en radianes. Pero como yo voy a manejar todavía algunas cosas, pues en grados es más fácil que analice la situación. ¿Por qué es importante esto? Porque al sacar el argumento puede haber fallas. Puede haber fallas. Y para evitar esas fallas, lo que voy a hacer es trazar gráficamente representar el número complejo para que coincida con los datos que acabo de obtener con la información que obtuve. A ver, dibujo el eje, el plano complejo. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a poner la escalita. Y entonces me dice que el módulo es de 3. ¿Sí? El módulo es de 3. Entonces, módulo de 3 y ángulo de menos 19.47. El ángulo de menos 19.47 lo estoy midiendo así. ¿Sí o no? Pensaríamos que queda como por aquí. No, creo que menos, ¿verdad? Por aquí más o menos, pensemos. ¿Sí? Ahora, el módulo es de 3. Cada rayita vale 3. 1, 2, 3, más o menos. Hasta aquí llegaría, ¿sí o no? No oigo. ¿Sí? Pensaríamos que ese es el número complejo en forma polar. Este cuate es el. Pero estoy representando en forma polar. Tiene que coincidir con la forma rectangular. Entonces, si yo ahora lo represento en forma rectangular, me dice que la parte real es 2 raíz de 2. Eso viene siendo como 2.8. ¿Sí o no? Como 2.8 y la parte imaginaria 1. Entonces, sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo mal. Sí, pero sí coincide. Sí coincide. Entonces, como coincide la forma rectangular con lo que estoy obteniendo la polar, está bien. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Entonces así diría que Z es ¿quién? Z es en forma polar 3. Sí, voy a poner la forma simplificada, menos 0.3398. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si lo pongo en radianes, si lo pongo en grados, sería así.
No hay. Luego. Bien, anótenlo rápido para continuar. Y entonces Raúl ya no le va a... Ya, es que aquí está. Ahí está re fácil, acá estamos. Yo no. No, es que ya le agarré. Ya me agarré. ¿Con quién está tomando? ¿Con Fer? Sí, pues es cuate. Lo más que es duro, ¿eh? Es cuate, pero... ¿Eh? O sea, es cuate mío, pues. Muy bien, vamos a hacer el 16, ya le borramos, ¿no? A ver, ¿cómo es? Como 4 más 2. Menos 4 más 2. Bien. Entonces hacemos lo mismo. Ya sabemos. Sacamos el módulo. Bueno, aquí lo podemos poner así nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar? 20, ¿no? ¿Sí o no? Raíz de 20. Y la raíz de 20 es 2 raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Sí? No hay que manejar decimales. Si se fijan en la forma de radianes, pues sí, ahí sí, desafortunadamente, pues no hay de otra, ¿verdad? Porque pues generalmente sí son irracionales. Pero están de acuerdo que aunque es un irracional, lo podemos simplificar. Entonces la menor cantidad de decimales usemos. ¿Vale? Bien. El módulo. Tangente inversa de quién? De 2 sobre menos 4. A ver, sáquenselo. En radianes y en grados, por favor. ¿Vale? El módulo, ¿verdad? Vamos a ver, chiquita. Ya no. ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿Cuánto da? Da menos 0.46. ¿Menos qué? 0.4636. 46. 46-36 radianes, 100 grados. Menos 16. Ah, esto es en grados. No, es en radianes, ¿verdad? ¿Y es 16 qué? Menos 26.56 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué quedamos que hay que hacer? Ver si coincide. El que va a mandar es la forma rectangular. La forma polar puede tener fallas en el argumento. Fíjense. A ver, ese número complejo primero voy a poner la forma rectangular. La forma rectangular es menos 4, 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Luego? Sí. Bien, ese es el forma rectangular. O sea, aquí yo hice primero el rectangular. ¿Sí? En forma polar sería ángulo de menos 26.56. Por aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Y módulo de 2 raíz de 5, ¿cuánto es 2 raíz de 5? 4.45. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5.47 por aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque aquí tenemos el módulo y aquí está el argumento que sacamos. ¿Qué pasa? Que no coincide. ¿Ya se fijaron que aquí no coincide? ¿Sí o no? Porque la forma rectangular me dice que está en el segundo cuadrante. De acuerdo a la forma rectangular, este cuarto está en el segundo cuadrante, pero de acuerdo a la forma polar quedaría en dónde? En el cuarto. ¿Quién está mal? El que falló es el polar. El rectangular ese sí no tiene falla, porque recuerden que la parte de la parte imaginaria son las coordenadas del punto, ese sí no falla. Pero el que sí puede fallar es la polar, sobre todo en el argumento. ¿Y por qué puede fallar? Por el signo. ¿Y por qué falla por el signo? Porque acuérdense que en aritmética, esto lo vimos en la primaria. Por eso aguas. Desde la primaria tiene que enseñarse bien matemáticas. Si no, yo no sé qué es lo que vamos a hacer después. ¿Okay? Si de por sí, cuando estaba relativamente bien, aún así no lográbamos el objetivo, pero no lográbamos el objetivo porque teníamos escuelas con 60 chamacos. Entonces yo no sé ahora qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Aguas. ¿Vale? Cuidado. Entonces, ya, porque si no me voy a enojar y ya se va a la clase y no más tenemos que hacer. Esta fracción, fíjense bien, el signo ¿dónde está? Pues es de toda la fracción, ¿sí o no? Pero, por los teoremas de la aritmética, ese signo yo se lo puedo poner al numerador o se lo puedo poner al denominador y es lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, ya acá sí va a tener mucha diferencia. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que la parte imaginaria, si lo traduzco a esto que estamos haciendo, aquí la parte imaginaria es negativa y la real positiva, ¿sí o no? Pero estoy diciendo entonces que eso es lo mismo que si la parte real fuera, la parte imaginaria fuera positiva y la real negativa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque ese signo lo puedo yo poner donde quiera y al final lo que estoy haciendo al calcular es esto. Todo ese resultado es negativo, pero fíjense cómo aquí sí importa el que saber quién es el positivo y quién es el negativo. ¿Sí se entiende? No. Entonces, cuando esto pasa, ¿a quién le vamos a acercar? Pues obviamente a la rectangular. Entonces, ¿qué pasa con la polar? Si se fijan, lo que pasa es que es el suplemento, son ángulos suplementarios, ¿sí están de acuerdo? Lo que estamos calculando es el suplemento. Acuérdense, de dos ángulos son suplementarios y su suma me da 180 grados o pie radianes, ¿sí o no? Entonces lo que estoy calculando aquí es el suplemento. Entonces el argumento correcto es 180, si cojo con grados, sería 180 menos ese cuate que acabo de sacar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en realidad, ¿cuánto va a ser? 180 menos 26.56. 153.44. A ver, pero esperen. Es que 180 menos... Sí, pero aquí fíjense cómo no tomamos en cuenta el signo, aguas, porque si se fijan que aquí no se lo puse.
Porque si ustedes se lo quieren poner, les va a dar menos, ¿sí o no? Y se sumarían. Aquí pónganlo así, para que no se confundan. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿por qué? Porque esto es un teorema. Pero ese teorema es sin considerar los signos de los ángulos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es importante nada más tener eso en cuenta. Por eso le pongo positivo. Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Siento qué fuerte? 153.44 grados. Y si se fijan, efectivamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Ahí está. Entonces este cuate es de asterisco y el correcto es 153.44 grados. ¿Sí? Entonces el número complejo, ¿cómo va a ser? 2 raíz de 5, cis, ¿quién? 153.44 grados o 2 raíz de 5, cis, ¿cuánto? A ver, aquí nada más lo saqué en grados, pero si fueran radianes, ¿están de acuerdo que sería pi menos el valor absoluto, pero expresado en radianes? ¿Sí están de acuerdo? A ver, sáquenselo. Pi menos valor absoluto de teta asterisco, pero en radianes. ¿Cuánto les da? Acuérdense que pi es 3.141592, bla, 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 bla. ¿Sí? El ingeniero ahí está, hasta le hace así. Sí, como la película esa de, ¿cómo se llama? De la Guerra de los Tronos, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, que estaba ahí todo, y de repente ya ven que se fregaron a la nave. ¿Y qué pasó con los robosillos? Se quedan así. Hay que tener una coquita, ¿verdad? Rápido, ¿cuánto les da, chavos? ¿Cuánto? ¿Cuánto da pi menos el ángulo, pero en radianes? Entonces ahí le ponen cis 2.67, pero sin el grado porque está en radian. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué sigue? Pues sigue representar gráficamente los números complejos. Ya no los dan en forma polar, pero ahora hay aquí algunas operaciones interesantes. A ver, vamos a hacer el 30, que es un producto de números complejos. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? A ver, sale. ¿Vamos? Contiene paréntesis coseno de pi tercios, así seno de pi tercios, cierro paréntesis igual. ¿Sí? 81 tercio, paréntesis, coseno de 2 pi tercios, así seno de 2 pi tercios. Muy bien. Fíjense bien, una cosa, porque ayer el libro tiene un detalle, hay un ejercicio donde está mal. Cuando tú vas a expresar un número complejo en forma polar y estás utilizando esta forma no simplificada, el argumento es el mismo para el seno y el coseno.
No puede ser, por ejemplo, que aquí sea coseno de pi tercios, acá seno de 2 pi tercios, por ejemplo. En dado caso estaría mal. ¿Por qué? Porque el argumento de un número complejo es 1 nada más. ¿Sí se entiende? Sí, esto se lo digo porque por ahí creo que hay un ejercicio donde tiene dos ángulos diferentes. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, vamos a multiplicar esos números complejos de esa forma polar. Obviamente ya sabemos que eso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando están en forma polar, el resultado va a ser un número complejo cuyo módulo es el producto de los módulos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Y cuyo argumento va a ser la suma de los argumentos. Entonces esto sería así. A ver. No oigo. No oigo. No oigo. No oigo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Se suman, se multiplican los módulos, o sea, el módulo es el producto de los módulos y el argumento, la suma de los argumentos. Esa es la ventaja de la forma polar. Esa es la maravilla. Entonces esto me va a dar ¿cuánto? Módulo de 1 y esto me va a dar coseno de pi más i seno de pi, ¿no? Luego, ahora, este está en forma polar, pero lo puedo poner yo fácilmente en forma rectangular. ¿Cuánto es el coseno de pi? 0. ¿Sí o no? No, es menos 1. Menos 1, ¿no? A ver. A ver que te marco, amigo. Espérame. Es menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Y el seno de pi es 0. ¿Sí o no? 0. No estudió. ¿Verdad? Sacó 0. Ahora, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sas? ¿Cómo ven? ¿Está bien qué? ¿Está bien qué, ingeniero? ¿Eh?